política homicida definió al Tercer Reich. El asesinato despiadado de millones de judíos europeos en el crimen más espeluznante de la historia. Fue un genocidio de una crueldad y una ferocidad sin parangón. Una matanza en masa, a escala industrial. Y todo ello sucedió bajo la atenta mirada del asesor más cercano del Führer, Martin Bormann. La siniestra influencia de Bormann en el núcleo del régimen nazi le convirtió en un destacado conspirador en todos sus crímenes de guerra más atroces. No solo manejaba las finanzas de Hitler, también era el brazo ejecutor del partido, encargado de mantener lealmente el nombre del Führer limpio de cualquier mancha. Pero cuando la guerra terminó, se evaporó en la noche de Berlín. Uno de los nazis más importantes había desaparecido. Fue el inicio de una caza al hombre que duraría décadas. Entre otros, le persiguieron las autoridades aliadas, un importante historiador de la Universidad de Oxford, medios de comunicación de todo el mundo, y cuando todos los demás se habían rendido, el más famoso de los cazanazis, Simon Wiesenthal. Al final, uno de los misterios más importantes y duraderos de la caza de nazis únicamente pudo resolverse cuando la tecnología de vanguardia determinó de una vez por todas qué fue lo que pasó realmente con el ayudante desaparecido de Hitler. ...29 de abril de 1945, Berlín. El Tercer Reich de Hitler agonizaba. La ciudad había sido arrasada por años de constantes bombardeos aliados. Adolf Hitler, el Führer del un día poderoso Tercer Reich, se había jactado de que este duraría 1000 años. Pero esta era ahora la realidad. Debilitado y confuso tras años de guerra, Hitler realizaba una de sus últimas apariciones ante las cámaras. Ya solo podía aguardar su destino en el búnker situado bajo la Cancillería del Reich, rodeado de sus adeptos más leales. Entre ellos, su secuaz más temido, su siniestro secretario, Martin Bormann. Durante las primeras horas del 30 de abril, con los rusos más cerca que nunca, Hitler se casó con su pareja Eva Braun, de 33 años, en una ceremonia civil celebrada en el búnker. Los recién casados se despidieron de su séquito, incluido Martin Bormann, y esa misma tarde se quitaron la vida. Ya sin el Führer, se abrió un desesperado vacío de poder en el búnker de la Cancillería del Reich. En su testamento, Adolf Hitler nombró a Joseph Goebbels canciller del Reich y a Martin Bormann secretario del partido. Bormann había alcanzado la cima de su carrera, líder del partido nazi. Y junto con Joseph Goebbels, realizó un último intento desesperado por salvar la situación. Se pusieron en contacto con el cuartel general ruso para tratar de negociar un alto el fuego. Los rusos rechazaron fríamente su propuesta. Únicamente aceptarían una rendición total e incondicional. La guerra estaba perdida. Para Joseph Goebbels, todo había acabado. Eligió la muerte antes que la desgracia de ser capturado. Tras envenenar a sus 6 hijos, Goebbels y su esposa Magda
se suicidaron la noche del 1 de mayo de 1945. Pero Martin Bormann no iba a hacer lo mismo. No tenía ninguna intención de suicidarse. Por el contrario, decidió darse a la fuga antes de que los rusos le capturasen. Aprovechando su oportunidad, Bormann se unió al médico de Hitler, Ludwig Stumpfegger, a Arthur Axmann, el antiguo líder de las juventudes hitlerianas, y a Hans Bauer, piloto personal de Hitler. Poco después de medianoche, salieron a la superficie y desaparecieron en la noche en dirección a la estación Lehrter de Berlín. Al cabo de unas horas, Berlín caía en manos de los rusos. El estandarte rojo de la victoria ondeó sobre el Reichstag. Los rusos llegaron al búnker de Hitler el 2 de mayo. Lo único que encontraron fue el cadáver chamuscado del dictador junto al de su reciente esposa, ambos imposibles de reconocer y arrojados a una tumba poco profunda. Cerca de ellos estaban los cadáveres de Joseph Goebbels y su familia. Frustrados, centraron su atención en el secuaz desaparecido de Hitler, Martin Bormann, el último nazi destacado del que se sabía que había estado en el búnker hasta el último momento. ¿Pero dónde estaba ahora? Bormann no aparecía por ningún lado. Había desaparecido entre el caos de la ciudad caída y se había esfumado sin dejar rastro, dando lugar a un misterio que duraría años y se convertiría en una de las grandes cazas al hombre de la historia. ¿Dónde estaba exactamente Martin Bormann? Martin Bormann nació en el año 1900 en Fegreven, en la Prusia imperial. Hijo de un trabajador de correos, Bormann abandonó pronto los estudios y encadenó una serie de trabajos temporales. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio sumida en el desorden y la ruina. La pobreza y el descontento dieron lugar a una agitación generalizada. Se produjeron disturbios en las calles y creció el extremismo político. Bormann cayó bajo su embrujo. En los años 20, trabajó como tesorero del Freikorps, un brutal grupo paramilitar de derechas que adoptó un carácter cada vez más político. A los 23 años, pasó un año en prisión por participar en el asesinato de un profesor de primaria, sospechoso de haber estado robando los fondos del grupo. Cuando fue liberado, se encontró con que el escenario político de Alemania había cambiado. Bormann, ya con 24 años, encontró su vocación en la política, como parte del partido nazi de Adolf Hitler. Pacientemente, se abrió camino en el escalafón. En 1925 ya se había convertido en jefe de prensa del partido local. El joven que abandonó sus estudios subía como una espuma y muy pronto iba a casarse. Conoció a Gerda Buck, la hija del mayor Walter Buck, antiguo amigo de Adolf Hitler. Se casaron el 2 de septiembre de 1929, con ni más ni menos que Adolf Hitler como testigo. Gerda ejercería una poderosa influencia sobre Bormann. Odiaba a la Iglesia Católica y era rabiosamente antisemita.
Eso significó que, cuando durante los años 30 comenzó la persecución nazi de los judíos, Bormann ayudó a avivar las llamas. En 1933, con Hitler convertido en canciller de Alemania, Bormann siguió medrando. Se había convertido en Reichsleiter, o ministro del gobierno, y miembro de la pequeña élite que tenía acceso directo al Führer, una situación de la que disfrutaba. Bormann supervisó diversos proyectos grandiosos de construcción, incluida la residencia de verano de Hitler, el Berghof. Martin Bormann se estaba convirtiendo rápidamente en un valioso miembro del séquito de Hitler. Septiembre de 1939. Se declara la guerra. La agresiva política expansiva de Hitler en Europa provocó finalmente un conflicto generalizado. Mientras los ejércitos alemanes capturaban un país tras otro en 1939 y 1940, los secuaces de Hitler encontraban en la guerra el escenario perfecto para alcanzar la gloria. En mayo de 1941, Bormann sustituyó a Rudolf Hess como jefe de la Cancillería del partido y, en la práctica, como segundo de Hitler. 2 años después, Bormann asumió la que, desde su punto de vista, era una función todavía más prestigiosa: secretario oficial de Hitler. Ya en la cima, situado en medio de las distintas facciones que luchaban por atraer las atenciones del Führer, Bormann ocupaba una posición destacada, la de segundo y secretario. Se había convertido en la sombra de Hitler. Su labor le hizo extremadamente impopular. Su cercanía a Hitler le granjeó algunas enemistades peligrosas. Entre ellas, la de Hermann Göring, que siempre se había considerado a sí mismo como el sucesor de Hitler. Mientras tanto, Bormann se regodeaba en la incomodidad de Göring. Pero fue su participación en el asesinato de millones de judíos lo que llevó a Martin Bormann a ser uno de los criminales de guerra más buscados. Se convirtió en uno de los partidarios más entusiastas de lo que se llamó la solución final, la política de exterminio masivo de Hitler. En un principio, los ejércitos victoriosos del Führer en el este iban acompañados de los Einsatzgruppen, bandas brutales de asesinos que ejecutaron a miles de judíos e indeseables. El problema al que se enfrentaban los nazis era que, tras conquistar tantos territorios, habían adquirido a 4 millones de judíos no deseados. Necesitaban una solución a escala industrial. Bormann fue el intermediario del proyecto, a fin de asegurarse de que el nombre del Führer quedase limpio. Ejercía de fiel gerente y arreglador para su ídolo. A partir de 1942, los judíos, gitanos y otros grupos de toda Europa fueron trasladados a campos construidos especialmente. Allí, eran obligados a trabajar hasta la muerte o gaseados en uno de los genocidios más repulsivamente eficaces de todos los tiempos.
Bormann se pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando con el jefe de la Gestapo y las SS, Heinrich Himmler. Los dos departían directamente sobre los avances de la solución final. Bormann estudiaba los informes de Himmler a medida que las espeluznantes cifras de víctimas iban aumentando. En una ocasión, Himmler utilizó la palabra exterminio en lugar de la palabra clave reasentamiento, a través de una línea telefónica abierta para describir la muerte de 40.000 judíos en Polonia. Bormann se enfureció por su indiscreción. En el futuro, tales informes se transmitirían a través de mensajeros de las SS o de la radio. No habría más llamadas telefónicas. Pero lo que Bormann no sabía era que, gracias al descifrado de los códigos enigma alemanes, los aliados ya estaban interceptando las comunicaciones por radio de los nazis y acumulando información sobre Martin Bormann. Su labor en el núcleo de la maquinaria de terror de Hitler estaba bien documentada. En 1943, la guerra de su jefe había dejado de ir según lo previsto. Alemania había sufrido derrotas devastadoras en múltiples frentes. Al mismo tiempo que las esperanzas de la guerra empezaban a tambalearse, Bormann se había acercado tanto a Hitler que el Führer le consideraba un hombre clave para su éxito. Para ganar esta guerra, necesito a Bormann, manifestó en una reunión de 1943. Pero en otoño de 1944, la guerra iba muy mal. Los aliados habían invadido Europa continental y luchaban ya para abrirse paso hasta Berlín. Los soldados de Hitler morían por miles, tanto en el oeste como en el este. Los alemanes en retirada destruían cualquier cosa de valor para el enemigo. En un intento desesperado por apuntalar sus defensas, que disminuían con rapidez, Hitler asignó a Bormann otra labor: dirigir el Volkssturm. Formada por unidades caóticas y mal equipadas compuestas por ancianos y niños, la nueva milicia de Bormann tenía el objetivo de contener a las hordas rojas con poco más que armas desechables. A Bormann le quedó grande la situación. Poco podían hacer él o el Volkssturm para impedir la derrota. Para los victoriosos aliados, era sumamente importante llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades del Holocausto. Nazis de todos los rangos tendrían que asumir la responsabilidad de sus actos como parte de un proceso esencial de castigo. Mientras el Tercer Reich era desmantelado, los aliados pusieron en marcha un proceso judicial para exigir cuentas al antiguo régimen. Muchos dirigentes nazis, incluido Martin Bormann, serían sometidos a juicio ante un tribunal militar internacional de crímenes de guerra. Así que había que encontrar a Bormann. Se distribuyeron más de 200.000 folletos por toda Alemania. También se emitieron programas de radio y se publicaron anuncios en la prensa. El secretario británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, declaró: "La mayor caza al hombre está en marcha, desde Noruega hasta los Alpes bávaros". Según una teoría, tras huir del búnker, Bormann podría haberse dirigido al norte, hacia Flensburg, cerca de la frontera danesa. Eso bastó para que los agentes de inteligencia británicos comenzasen la búsqueda.
Pero tras peinar minuciosamente la zona, no encontraron nada. Big White, un destacado agente de inteligencia del MI6, decidió poner en marcha un equipo de investigación específico. Estaba dirigido por un agente de inteligencia del ejército británico, el mayor Hugh Trevor Roper. Trevor Roper, un historiador por la Universidad de Oxford, había llegado a Alemania en noviembre de 1945 para investigar las informaciones según las cuales Hitler estaba vivo y escondido en las montañas de Austria. A su regreso a Berlín, Trevor Roper decidió descubrir la verdad oculta tras la misteriosa desaparición de Bormann. Estaba especialmente interesado en uno de los compañeros de huida de Bormann. Arthur Axmann, el antiguo líder de las juventudes hitlerianas. Axmann afirmaba que Bormann había muerto poco después de salir del búnker y que él había visto su cuerpo sin vida. Pero el cadáver de Bormann nunca había aparecido. ¿Dónde estaban las pruebas? Aquello significaba que Bormann podía estar todavía vivo. Entonces, Trevor Roper investigó otra teoría, según la cual Bormann había escapado en realidad a Bolzano, al norte de Italia, para unirse a su mujer, Gerda. Pero Gerda había muerto de cáncer en abril de 1946, tras ser ingresada enferma en un campo de internamiento de los Estados Unidos. Si conocía el paradero de su renegado esposo, se había llevado la historia con ella a la tumba. Una vez más, la atención volvía a centrarse en Berlín. Trevor Roper comprendió que, sin un cadáver, tendría que admitir su derrota. El caso perdió interés y Trevor Roper pasó página. Tras la fría y gris fachada del juzgado de Nuremberg, comienza el mayor drama judicial de nuestros tiempos. Aquí, los gobiernos de Francia, Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos representan a la civilización frente a los 20 principales líderes de una nación agresora. Los principales dirigentes nazis están siendo juzgados por sus crímenes contra la humanidad. El juicio se inició a finales de 1945. Bormann, junto a más de otros 20 nazis, estaba acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El abogado de Bormann solo pudo recurrir a un único argumento de defensa: que Bormann había muerto entre las ruinas de Berlín en las últimas horas del Tercer Reich. Un hombre muerto, según él, no podía ser juzgado. Como pruebas, utilizó testimonios del entorno de Hitler. Ich rechne zu dieser Gruppe noch Himmler und Bormann. Wer aber sonst in diesem engen Vertrauenskreis gewesen ist, weiß ich nicht. Pero mientras contemplaba el asiento vacío de Bormann en el banco de los acusados, Sir David Maxwell Fyfe, uno de los fiscales jefe, dijo al tribunal: todavía existe una clara posibilidad de que esté vivo. Los jueces estaban de acuerdo con él y declararon a Bormann culpable. El hombre desaparecido fue sentenciado a muerte in absentia en octubre de 1946. El problema era que los rumores según los cuales Bormann seguía vivo no se acallaban. Algunos incluso decían que estaba en Egipto. Cuanto más rumores circulaban, más gente se convencía de que Bormann seguía vivo. El FBI se involucró en la búsqueda. Casi todas las informaciones, por excéntricas que fuesen, eran investigadas por sus agentes. Fueron ellos quienes pusieron el foco de la búsqueda en Argentina. Bajo las órdenes de J. Edgar Hoover, enviaron agentes para encontrar al nazi desaparecido.
Uno de los rumores decía que Bormann estaba en Roma, haciéndose pasar por un monje franciscano. Una sugerencia ridícula, considerando su odio por la Iglesia Católica. Como era de esperar, resultó ser pura fantasía. En los años 50, el cuartel general de los aliados en Berlín investigó una serie de pistas adicionales. Otro de los compañeros de huida de Bormann, Werner Naumann, contó a la policía militar británica que Bormann había sido un espía para los rusos y que estaba viviendo en Moscú. Así que la CIA se unió a la búsqueda, pero no logró encontrar ninguna prueba concreta de que todavía viviese en Moscú ni en ningún otro lugar. El caso volvió a enfriarse una vez más. La CIA concluyó que Bormann había muerto al intentar escapar de Berlín. Esto volvió a ser corroborado en octubre de 1955 por Heinz Linge, antiguo ayudante de cámara de Hitler. Liberado tras 10 años en un campamento ruso de prisioneros de guerra, afirmó categóricamente que Bormann estaba muerto. Al año siguiente, el mayor Otto Gensche de las SS, asistente de Hitler durante los últimos días en el búnker, también confirmó esta versión. La búsqueda oficial parecía haber terminado. La conclusión, que Bormann había muerto horas después de dejar el búnker. Pero ni Linge ni Gensche podían señalar dónde o cómo había fallecido. Y aparte de Axmann, nadie había visto el cadáver de Bormann. Un cadáver que seguía sin aparecer. El expediente parecía estar cerrado. Sin embargo, un hombre se negó a aceptar la línea oficial. El más famoso de todos los cazadores de nazis, Simon Wiesenthal. Wiesenthal había sido prisionero en una docena de campos desde el verano de 1941 y terminó la guerra en Mauthausen, Austria. Las tropas estadounidenses del tercer ejército del general George S. Patton llegaron a Mauthausen, el último campo en ser liberado, el 5 de mayo de 1945. Encontraron a Wiesenthal y a unos pocos supervivientes más, moribundos y rodeados de cadáveres. El día de la liberación no podía caminar, pero deseaba ver el sol, deseaba ver los tanques norteamericanos. Así que salí a 4 patas del bloque y contemplé la bandera norteamericana. Sentí todas las estrellas. Esta es la estrella de la justicia, y esta es la estrella de la amistad, y esta es la estrella de la cultura. Y las bandas son el camino a la libertad. Había experimentado de primera mano la salvaje realidad de la solución final de Hitler, una política que Martin Bormann había apoyado personalmente y que a él había estado a punto de matarle. Así que cuando Alemania se rindió finalmente, la guerra personal de Wiesenthal acababa de empezar. Tras la guerra, se desató una orgía de violencia y de represalias contra los nazis, pero Wiesenthal quería algo diferente. Él perseguiría a los culpables, sin importar dónde estuviesen, y se aseguraría de que fuesen juzgados por sus crímenes. Y tenía a Martin Bormann en su punto de mira. Comenzó a trabajar para la División de Crímenes de Guerra de los Estados Unidos en Austria, recabando pruebas contra los antiguos nazis. En 1947 ya había fundado el Centro de Documentación Judía en Viena, donde trabajaban alrededor de 30 voluntarios.
Comenzaron a recopilar concienzudamente no solo archivos relacionados con el Holocausto, sino pruebas contra sus objetivos. Wiesenthal contó con la ayuda de una amplia red de confidentes, amigos y simpatizantes. Entre ellos veteranos alemanes, horrorizados por lo que habían presenciado. Incluso recibió información de inteligencia de nazis que guardaban rencor a antiguos compañeros. Wiesenthal iría puliendo lentamente los documentos, así como los hechos y testimonios discrepantes, hasta crear casos sólidos. Y en el primer puesto de su lista de fugitivos seguía el nombre de Martin Bormann. Durante finales de los años 40 y los años 50, se produjeron más supuestos avistamientos del ayudante desaparecido de Hitler en Sudamérica. Los rumores según los cuales altos dirigentes nazis habían huido a América Latina a través de una red de espías y simpatizantes se habían desatado casi tan pronto como Alemania se había rendido. Algunos afirmaban que habían huido de la justicia cruzando el Atlántico en submarinos cargados con documentos secretos, tesoros valiosos y el oro nazi. Los avistamientos de Bormann en Sudamérica parecían apuntar a la existencia de dicha red. Inmediatamente despertaron el interés de Wiesenthal. A lo largo de los años 50, continuó sus investigaciones sobre Bormann, sin llegar a estar nunca plenamente convencido de que seguía vivo. En 1954 llegó el desastre. El Centro de Documentación Judía se vio obligado a cerrar sus puertas por falta de fondos. Parecía que el misterio de Martin Bormann perduraría y que el expediente de Wiesenthal sería abandonado. Pero entonces se produjo un acontecimiento que cambió su suerte. Adolf Eichmann. En mayo de 1960, agentes de los servicios secretos de Israel capturaron al famoso nazi Adolf Eichmann y lo trasladaron a escondidas a Jerusalén. Adolf Karl Eichmann. Le habían descubierto viviendo en un tranquilo barrio periférico de Buenos Aires, la capital de Argentina. The job of this commander was to arrest any sign of the murdering of the people by the Nazis. El éxito de la condena de Eichmann supuso un enorme empujón para Wiesenthal. Especialmente porque los servicios secretos de Israel le atribuyeron el mérito de su hallazgo. El Centro de Documentación Judía de Wiesenthal en Viena comenzó a recibir fondos. Ahora podría centrarse única y exclusivamente en localizar a los criminales de guerra nazis. La caza volvía a empezar. Se sucedieron varios éxitos notorios, incluidos Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor. Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo que arrestó a Anna Frank. Y la guardia en campamentos de prisioneros Hermine Braunsteiner-Ryan. Pero todavía faltaba por explicar un miembro en su lista de criminales más buscados: Martin Bormann. En 1964, el gobierno de Alemania Occidental puso un precio de $30.000 por su cabeza. Durante un tiempo, Wiesenthal estuvo convencido de que Bormann estaba en Brasil y alertó a las autoridades. Pero nadie hizo nada, lo que provocó que Wiesenthal comentase amargamente en 1967: ningún país querrá un segundo caso Eichmann. Bormann llegará algún día al final de su vida y la recompensa de Alemania Occidental nunca se pagará. Se presentaron diversas acusaciones fallidas contra hombres sospechosos de ser Bormann, pero todos ellos, incluido Johann Hartmann en 1972, quedaron absueltos. Del mismo modo, las nuevas informaciones por las cuales Bormann estaría escondido al norte de Argentina a principios de los años 70
quedaron en nada. Pero al final, sucedió algo tan dramático que hizo que incluso Wiesenthal cambiase de idea de una vez por todas sobre lo que le había pasado realmente a Martin Bormann. En 1965, la Fiscalía Pública de Frankfurt autorizó una excavación en la última ubicación conocida del cuerpo de Martin Bormann. Era el lugar identificado por Arthur Axmann algunos años antes, debajo de la estación de tren berlinesa de Lehrter. Pese a que intentaron actuar con el máximo secreto, la historia salió a la luz. La prensa internacional, todavía fascinada por la caza de Bormann, acudió al lugar de los hechos. Pero, de manera decepcionante, no se encontró nada. La cuestión podía haber quedado ahí, de no ser por un descubrimiento crucial a finales de 1972. Supondría un giro absoluto en la búsqueda de Martin Bormann. Siguiendo el soplo de un amigo, un periodista alemán, Jochen von Lang, descubrió que iban a iniciarse labores de construcción en un lugar cercano a la estación de Lehrter, donde sospechaba que podía estar el cuerpo de Martin Bormann. Alertó a las autoridades y en diciembre de 1972 se produjo un acontecimiento sensacional. Los obreros desenterraron dos esqueletos, uno de un hombre pequeño y otro de un hombre mucho más alto. Las pruebas forenses entraron en juego. El esqueleto más bajo medía unos 70 centímetros, la misma altura que Martin Bormann. Los dientes coincidían con sus registros dentales, recogidos por el profesor Hugo Blaschke, su dentista. Las astillas de cristal en la zona de la mandíbula apuntaban a un suicidio, mediante cápsulas de cianuro. Otras lesiones óseas observadas en el esqueleto encajaban con accidentes conocidos de Bormann en el pasado. Por último, la reconstrucción facial plástica reveló un enorme parecido con el famoso Bormann. En 1973, el caso de Martin Bormann quedó oficialmente cerrado. Un reticente Wiesenthal tuvo que aceptar el veredicto, pese a albergar todavía ciertas dudas. Dr. Wiesenthal, ¿acepta ahora la muerte de Martin Bormann como un hecho? Debo hacerlo, puesto que el fiscal ha cerrado el caso y ha dicho que en el futuro no aceptará más información sobre Bormann. Y hoy nos presenta muchísimos argumentos. La única diferencia entre nosotros es que yo hablo de una gran posibilidad de que Bormann esté muerto, y ellos dicen que es absolutamente cierto. Pero todavía había un problema. Aparentemente seguían produciéndose avistamientos de Bormann en Sudamérica. Finalmente, sería la ciencia más avanzada la que tendría la última palabra. Las pruebas de ADN se convirtieron en una herramienta clave de la ciencia forense. Este revolucionario método de evaluación se aplicó sobre el esqueleto. En 1998, una prueba de ADN, utilizando una muestra de un pariente de 83 años de edad, demostró que los restos pertenecían a Bormann. No quedaba ninguna duda. Al fin era posible reconstruir los últimos minutos de vida de Bormann. Tras escapar del búnker del Führer en 1945, logró abrirse paso entre las calles devastadas por la guerra de la capital. Conforme la batalla se avivaba a su alrededor, intentó evitar su captura y huir de la ciudad a través de la estación de Lehrter. Pero
Viendo a los tanques y patrullas rusos cernirse sobre su posición, Martin Bormann debió de darse cuenta de que la partida había terminado y de que no tenía forma de huir. Así que se tomó una cápsula de cianuro. Su cadáver permaneció sin identificar durante días hasta ser trasladado por un destacamento y arrojado a una tumba improvisada a pocos metros de donde había yacido originalmente. Allí permanecería sin ser descubierto durante décadas. Solo el descubrimiento de su esqueleto en 1972 y el resultado positivo de la prueba de ADN 26 años más tarde permitieron conocer la verdadera historia de lo ocurrido con Martin Bormann. A pesar de décadas de avistamientos alocados e imaginativos, de rumores incesantes y de búsqueda constante, la verdad siempre había estado oculta bajo las calles de Berlín. La historia de Martin Bormann quedó por fin zanjada. Al fin, se había puesto un punto final para las innumerables víctimas del esbirro de Hitler.